El teatro, más allá de divertirnos, cumple muchas veces una función social que nos invita a la reflexión. ¿Puede una obra de teatro sumergirnos en una etapa oscura y dolorosa de nuestra vida y ayudarnos a enfrentarla en lugar de pretender olvidarla? Con esto y más, volvemos hoy en Nuestra Familia. Bienvenidos a Nuestra Familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una obra de teatro que desde que yo la fui a ver me he quedado muy conmovida con el tema y quise por eso transmitirlo a todos ustedes. Algunos dirán que tiene que ver, bueno, el teatro con la familia. Y sí, esta obra realmente tiene que ver mucho con la familia, especialmente con las familias peruanas, con nuestras familias, porque nosotros vivimos una etapa muy dolorosa como país, como sociedad, como familia, que fue la época del terrorismo. Entonces, me parece importante que todos ustedes conozcan de esta obra de teatro, que vayan a verla en familia, que conversen con sus hijos para que esto no se vuelva a repetir nunca en nuestro país. Hemos invitado al protagonista de esta obra, es el señor Augusto Mazzarelli, primer actor uruguayo, y estará con nosotros después de la pausa. Recuerden, por favor, nuestro mail, programanuestrafamilia@gmail.com, y que también nos ubican en Facebook, Nuestra Familia JN19. Volvemos después de la pausa. Tenemos que asumir que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, es hablar de esto, hablar de todos los temas, no solamente de esto, claro, sino que no hay temas tabú. El peor tabú es el que se esconde, el que se oculta. Ese hace daño. Amigos, ya estamos de regreso, ya estoy aquí acompañada del primer actor uruguayo, Augusto Mazzarelli, que ha tenido la gentileza de venir aquí a nuestro programa para conversar de esta obra de teatro Búnker. Bienvenido, Augusto. Un placer de estar contigo, Paulita, sabes que te quiero mucho. Gracias, Augusto. A ti y tu madre, así que es un placer. Igual nosotros, muchas gracias por haber venido. Me parece importante que conversemos de esta obra de teatro. Como yo les decía en la introducción al público, cuando yo la vi, fui a verla incluso con mis hijas, que son chicas. Porque me parece importante que los chicos que no están viviendo esas épocas de terror que nos tocó, lo vivan. ¿Tú cómo lo ves, este tema? Y yo creo que es fundamental. Los pueblos que no tienen memoria son capaces de repetir y caer en el mismo problema, en la misma historia, que no es una historia buena, o sea, que no es una historia que le haga bien al pueblo, a los pueblos. Entonces sí hay que tener memoria. Es muy fácil olvidar. Ay, estamos bien, entre comillas, porque tampoco es que estemos bien, pero digamos, sin el terror encima, golpeando la puerta, que es terrible vivir en esa situación. Es terrible. Y además estamos hablando de una historia de ahorita, porque nosotros podríamos pensar que esto es una historia de hace 300 años, pero es ahorita. Para un pueblo 30 años no es nada. No es nada. En Uruguay nosotros conversamos un poco diferente, pero también, o sea, el terror, en ese caso, que ejerció, digamos, el Estado cuando fue tomado por una dictadura militar, o sea, los militares. O sea, es terrible vivir esa situación de no saber cuándo puede pasar la arbitrariedad, la violencia sin sentido, porque el ser humano ha vivido desde su aparición bajo la violencia, es parte del ser humano y de su relación. Pero el absurdo es cuando decís, ¿no? O sea, siempre se dice en sociología que las sociedades tienen una forma de administrar la violencia legalmente, que ahí pone la policía administra la violencia, claro, las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando se entra en el absurdo, no importa de dónde venga, ahí es donde estamos hablando de este terror, de tener el estómago en la boca siempre. Eso no está bien. No está bien. Porque además no lleva a ningún lado positivo, no hay un crecimiento en esa situación. El ser humano no crece de ninguna manera. Ni tiene mejor capacidad de vida, ni tiene ni alarga sus horizontes de expectativa. Vive el terror, y eso está bien. Así es. Cuéntanos un poco de la obra. Tú la protagonizas junto a Mayra Couto, ¿no es cierto? Un poquito, claro, no nos vas a contar exactamente de qué se trata, pero como para que las familias que nos están viendo sepan que pueden ir con toda tranquilidad con sus hijos a verla. Sí, perfecto, sí. Digo, el tema es, el cuento comienza con un nono, un abuelo italiano,
que viene a visitar a su nieta aquí a Lima, y todo esto ocurre en los años 90, o sea, en los temas de donde más terrible en Lima, ¿no? Porque quizás en otros lugares ya estaba más establecido, pero en Lima fue, según me cuentan, el momento más álgido. Entonces, el tema es que ha dejado de ver a su nieta hace 12 años que no la ve. Y la última vez que la vio era una niña. Y ahora se encuentra con una mujer. Claro. Y cada uno a su vez, con sus historias, con sus pasados. Este nono fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, le tocó también vivir, ejercer y recibir, padecer la violencia. De todas formas, por eso te digo, alteran. Ya sabemos que las historias de las guerras no tienen nada que ver con lo que Hollywood pinta. Sí, es cierto. No, digamos, eso no es terrible, es degradante. El ser humano en esas situaciones se degrada. Puede seguir vivo, pero queda marcado para toda la vida y de la peor manera. Eso que estás diciendo es bien importante, porque nosotros que sí hemos vivido, digamos mi generación que sí ha vivido esto, a mí me causa tanto dolor ver ahora a los chicos jóvenes que, por ejemplo, les preguntan en la calle ¿quién fue Abimael Guzmán? Y no saben, o qué fue el MRT, y no saben, cuando es algo que a nosotros nos ha marcado tanto, unas generaciones completas que hemos sufrido esa violencia, ¿no? Porque uno tiene derecho, yo siempre digo lo mismo, claro que se ejerció violencia, claro que, y también del otro lado, como hay, digo, grupos paramilitares, grupos que también ejercieron, o sea, y en el medio de todo esto estaba la gente. Así es. Que, o sea, los cuentos, yo no lo conocí en cosas, pero lo que te dicen, gente de los campesinos que salieron huyendo porque eran víctimas de todo. Así es, era salir o no morir. No importa, era de aquí, de allá, salían de aquí y entraban los de allá y así. Y entonces, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede construir? ¿Cómo se puede...? Y entonces, sí, los jóvenes necesitan ver. ¿Para qué? Para tomar camino, no es para meterse en la casa, no es para ir a consumir, justamente al contrario, es decir, tenemos una responsabilidad. Sí, todo ser humano tiene una responsabilidad frente a los pares. Vivimos en sociedad. ¿Somos seres políticos? Somos seres políticos tomando un vaso de agua. Así es. Digo, porque en ese sentido, no estoy hablando de la política partidaria, que eso es otra historia, sino la política como forma de entrelazar, como sociedad necesita. Entonces, sí, los jóvenes, y además por un tema, mira, nos ha pasado varias veces, muchos adultos que han vivido, que han ido a ver la obra con sus hijos o jóvenes, nos agradecen porque les allanamos el camino para poder hablar del tema. Se facilita el diálogo. Yo eso sí lo desconocía, porque ya te digo, en el Uruguay, en mi país, hablar de la dictadura es una moneda, no digo corriente todos los días, pero sí está arriba de la mesa y no hay. En cambio esto era como hablar, es tan duro el tema, tan choqueante como sociedad, que cuesta hablar incluso de eso. Hay gente que prefiere no hablar. Eso es súper importante. Y eso es lo peor. En alguna oportunidad, cuando yo mencioné que iba a ir con mis hijas a verla, algunas personas me dijeron, pero ¿por qué las llevas? ¿Para qué mostrarles algo tan duro? Son niñas. Y a mí me parece, al contrario, tan importante que tengan una conciencia de que es algo que no ha quedado en el pasado, que es algo que puede volver en cualquier momento y que de la generación de ellos depende de repente evitarlo, ¿no? Es tan duro, mira, es como si me dijeras a tus hijas que están en una edad puber, o sea, están entrando que ya son adolescentes, que no les puedo hablar de sexo porque, bueno, no, me da... No, y tiene el conocimiento. Cuanto más sé, cuanto más confianza genero con mis pares, con mis padres, ese es el único camino, diría yo. El generar corrientes de confianza y de buen diálogo para cualquier tema. ¿Cómo vamos a hablar de la droga? No hablemos porque, cuidado, si está ahí. Lo que hay que hablarlo. Pero eso es bien peruano, te digo. Bueno, no sé si en otros lugares. Pero yo sí veo que nosotros tendemos mucho a solo querer mostrar la parte bonita de las situaciones, ¿no? Y en cambio las generaciones actuales son mucho más auténticas. También ellos se muestran de repente con más libertad, se muestran sin menos caretas. A nosotros nos cuesta mucho ciertos temas, hablar de ciertas cosas, como un tema de protección hacia ellos. Y al contrario, ¿no? Pero la protección es como lo del avestruz. Meto la cabeza en el agujero y queda todo el resto del cuerpo, por no decir una cosa, afuera. Entonces no, yo creo que no. Digo, tenemos que asumir que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, es
hablar de esto, hablar de todos los temas, no solamente de esto, Claro. sino que no hay temas tabú. El peor tabú es el que se esconde, el que se oculta. Ese hace daño. Y cualquiera, sea tema político, sea religioso, sea sexual, sea lo que sea. El camino creo que es eso. Si no, estamos mirándonos el ombligo. Claro. Y esta es una forma de violencia del hoy, que no es una violencia necesariamente armada, pero que es violencia cuando yo me miro el ombligo solamente y no estoy pensando en los demás. Claro. Esa es una forma de violencia porque estoy haciendo mi vida, Claro. que en realidad nadie hace su vida. Y eso es lo que... Ay, sí, porque yo soy libre. ¿De qué libertad estamos hablando? Es como, bueno, es como el nombre de la obra, búnker. Es como estar dentro de un búnker. Exacto, que es lo que también habla la obra, que no solo el búnker físico que existe para protegerme y para a su vez atacar, pero también se puede volver mi cárcel, como el búnker en la cabeza, que ese es el más importante, Claro. que hay que derribar, ¿no? Claro. Y que muchas veces nosotros mismos estamos ahí encerrados y no queremos abrir nuestra mente a otras Claro, cosas. claro. Y es tan importante. Yo en un momento digo, el que se preocupa por su única maldita verdad, como no estés hablando de estos temas. Y estamos hablando lo mismo, a veces uno tiene su verdad en el terreno que sea y se aferra a ella, sea que a veces no sabemos si es salvavidas o como cuando te intentan salvar la vida, ¿no? Que está y el abogado te termina Sí, haciendo de muy contrapeso bien. y termina perdiendo. Bueno, esto es a lo que me refiero. Creo que si hablemos, seas de derecha, de izquierda, del medio, o sea, no importa, cada uno tiene su postura, sus posiciones, pero lo peor que puede pasar desde el punto de vista yo digo humano, ni siquiera digo ideológico, sino porque somos toda una manera, es encerrarnos, Así es. es ser incapaces de generar discusiones. La discusión no es mala, es buena. Así es. Lo peor que puede es cuando pasa en la vida, ¿no? Estás con tu pareja y si embuchó, es una forma de decir en uruguayo, si metió para adentro y no tenés acceso, ahí queda algo enquistado. Claro, y se rompe el diálogo que en totalmente. algún momento, aunque digo ahora, ay mi amor, comamos, cenamos y no pasa nada, eso queda ahí enquistado y en algún momento va a reventar por algún lado, que es el menos esperado y el más dañino además. Claro que sí. Hablando, discutiendo, conversando, aunque estemos en desacuerdo, siempre es mucho mejor. Siempre vamos a tratar Claro que sí. de encontrar un camino. No sé, pienso. Y esta función social que tiene además ahora el teatro, que a mí me encanta, porque claro, es lindo ir al teatro a ver cosas que te hagan reír mucho, pero también... En esta obra te también reís, en un momento que te sí, reís, claro, sí, claro, en pero la vida. también este contenido social importante, es un aporte del teatro, en este caso de esta obra Búnker, Sí, ¿no? sí, a sí. nuestra sociedad, porque también dentro de nuestras familias están los futuros gobernantes, nuestros hijos son los futuros presidentes Ahí está. y también, lamentablemente, entre nuestros hijos pueden estar los futuros terroristas, pueden estar los futuros delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, Siempre que... Lo que pasa es que acá hay un tema, ¿no?, que habría que preguntarse más allá de... ¿Qué es lo que ocurre para que se generen estas formas de expresión que no son nada... claro, o sea, ¿qué está fallando? ¿qué falla para que alguna gente diga, voy a tomar este camino porque quiero reivindicar cosas? O sea, después podemos decir, bueno, este no es el camino, Claro. porque Pero en pero- todo caso no fallan ellos, fallamos todos. de algún modo, No, claro. como sociedad, Estamos fallando. permitimos. ¿Hay alguna carencia, hay alguna cosa que no estamos...? Yo hablaba de la violencia. El tipo que deforesta el Amazonas, porque es dueño o se apropió, no sé qué, de esas tierras y corta árboles y gana miles y miles y miles y miles y miles de dólares. ¿No es una forma de violencia? Sí, claro, por supuesto. Ah, claro, que no tiene un arma en la mano, tiene cosas peores que un arma quizás, Claro. para ejercer esa violencia y generar, bueno, todo lo que los pueblos inmediatamente ahí, digamos físicamente, desplazados, terribles. Ya sabemos lo que significa. Los griegos, el peor castigo no era la muerte, sino que era el exilio, exilar, desarraigar, el desarraigo, quitar las El raíces. destierro. El destierro, ese era el peor castigo. Bueno, todos esos pueblos que están ahí y que los agarran y no me importa. Yo me pregunto, en la cabeza de esa persona, ¿qué piensa cuando dice, no me alcanza con millones de dólares, quiero más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sobre qué? Una ¿En qué? ambición ya desbordada, digamos. Desmedida en una barbaridad, se vuelve obsceno. Entonces decís, y después, claro, y todas esas miles de personas, ¿qué van a hacer? ¿Se callan, aguantan, o en algún momento dicen, ¿saben qué? Nos levantamos. Y nos levantamos, claro. Y hay, claro, está lleno, la historia del ser humano es una historia de este tipo.
de pueblos que se han levantado contra opresiones de cualquier tipo y después pasan momentos y vuelven otra vez, porque este es el tema, ¿no? Claro. Es que es como tú dices, ¿no? Nuestra responsabilidad no somos solo nosotros mismos. Y lamentablemente hay mucho egoísmo en el ser humano, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver nuestras necesidades, lo que nos falta a nosotros, encerrarnos en este búnker. Lo que soy yo, mi esposo, mi familia y punto. Y el resto no nos importa. No puede ser, porque tus hijas salen a estudiar y comparten con otros y se suben a un bus donde hay gente de todo tipo, pero no mala, hay mala gente, no, gente que tiene necesidades diferentes, no cubiertas, que de repente tú estás acá, comiste bien. Yo le digo a mi hijo, yo tengo un hijo, tengo 4 y uno de él tiene 16, con el que todavía estamos en... Porque ya, trabajo, ya los grandes están formados. Pero digo que tampoco es que uno los forme, uno incide. Claro. Entonces hablo de esto, le digo, mijito, usted entienda que tiene un montón de posibilidades que muchos otros niños no tienen. Que otros niños están peleando para comer ese día y usted tiene la comida asegurada prácticamente hasta que se muera. Entonces, eso hay una diferencia. Es una carrera injusta que se corre, porque usted va a salir de aquí y ese niño que no tiene quizás para comer va a empezar esta carrera 100 metros más atrás. Con una desventaja, claro, grande. Entonces, a mí me dicen, bueno, a veces conversando de esto, pero la gente necesitada también salen de vez en cuando genialidades o gente que sobrepasa esa... Sí, le digo, pero es tan difícil. Claro. Si de acá salen 10, de allá va a salir medio, ni siquiera uno. Esas son las cosas que también tenemos que ver para decir, bueno, a ver, futuros presidentes, futuros ministros, futuros administradores del bien social, como decías tú, nuestros hijos, háganse cargo de esto. Que usted va a administrar, si va a ser presidente, el bien de todo el pueblo y trate de que no haya tantas desigualdades. Sí, que es realmente el caldo de cultivo de todo este tipo de grupos, ¿no? Pero claro, es lógico porque si tú estás encerrado y yo te estoy golpeando, aunque sea muy amablemente, pero con mi dedito y estoy mucho rato, se vuelve una tortura. Claro. No deja de ser una caricia y ya lo que vas a querer es que no te toque y yo voy a seguir y ya entonces llega un momento que decir, sácame la mano y me vas a insultar y después me vas a cortar el dedo. Claro. Si yo sigo. Y bueno, entonces eso es lo que tenemos que aprender. Y creo que Búnker de algún modo aporta en ese sentido. Aporta en un sentido que, obviamente, la situación, el cuento, el amor y desamor, el encuentro y desencuentro de este nono y su nieta, con todas las peripecias que ocurren, porque es eso, pues es una historia de amor y desamor. Claro, es una familia que tiene un encuentro. Un encuentro y desencuentro, que tiene como cualquiera nos pasa, pero bueno, en una situación particular. Pero creo que ayuda en ese terreno me parece, a decir esto, señores, nosotros que vamos a ser responsables, los que somos responsables hoy, porque también existe eso, mi responsabilidad la ejerzo políticamente, la ejerzo en el cotidiano con mis vecinos, con la gente que me rodea, acá en este caso con todo tu equipo, de algún modo estás ejerciendo todo esto. Y bueno, pensar un poquito más allá de mi ombligo es creo que nuestro gran deber o ayudar a que eso ocurra. Ese es entonces el mensaje. Entonces quiero por favor, Augusto, que te dirijas a la cámara, invites a todas las personas que nos están viendo, dónde, horario, hasta cuándo van, todo lo que quieras decir por favor a la cámara. Todo lo que quiero decir a la cámara. Tendría muchas cosas, pero en fin, Búnker. Esta obra es escrita por Mateo Chiarella, la dirige Jorge Coque Chiarella, su padre, que es la primera vez que ocurre esto, Es la primera vez que Jorge, el padre, dirige una obra de Mateo, porque sí ha ocurrido al revés, pero esta es la primera vez. Entonces, Búnker, esto está en el Teatro Ricardo Blume, Girón Huiracocha 2160, en Jesús María. Es frente por frente a la Cámara de Comercio de Lima, cerquita en la esquina de Residencial San Felipe, o sea que es una zona muy tranquila, pueden llegar con sus carros, hay lugares donde estacionar en el entorno del teatro. Y esto va de jueves a lunes, jueves, viernes y lunes a las 8 p.m., iba a decir 20 horas, pero 8 p.m., y los sábados y domingos a las 7 p.m. Hay entradas para estudiantes, hay especiales descuentos para los vecinos de Jesús María. Se presentan con su DNI en la boletería, esto sí, tienen que ir directamente a la boletería del teatro y allí van a tener muchos descuentos.
la gente que quiere comprar puede comprar en la boletería, pero también en Teleticket, o sea que tenemos posibilidades de todo tipo. Y además, van a ver, el único teatro circular que hay en Perú, Maravilloso, espectacular. que te permite una cercanía, no quiere decir que vayan, los espectadores van a participar, no, quédense tranquilos, pero van a estar compartiendo de verdad nuestro aire, nuestra respiración, nuestros gestos, de una manera muy íntima. Es un lugar muy hermoso y va a ser una experiencia, yo les aseguro, les doy mi palabra de honor, que los que vayan, y espero que vayan todos los amigos, no van a salir defraudados. Claro que sí. Van a salir contentos en el más pleno sentido de la palabra. Y emocionados. Por eso. Y fuertes, además. Fuertes, pensando. Es una obra que no termina cuando se apaga la luz. Así es. Nos acompaña. Promueve el diálogo largo, para después, sí, es verdad. para seguir conversando en la casa, para seguir conversando cuando nos vamos a comer algo, para seguir discutiendo, poniendo arriba de la mesa. Lo peor que puede pasar en la sociedad es esconder debajo de la alfombra. Así es. No. Muchas gracias, Augusto. Le mando aquí un beso a Coco, un beso a Mateo. Está maravillosa la obra. Realmente todo lo que has dicho es verdad. La cercanía en el teatro es maravilloso porque uno siente que está participando prácticamente de la obra. Sí. Es más, me provoca hasta entrar en algún momento y por ahí dar un pisotón. Decir algo. Sí, de verdad que muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado todo esto, Augusto. Un regalito para ti de nuestro auspiciador Pijamas Yorkie. Pero mira, muchas gracias por hermosísimo. estar. Gracias por haber venido y de todas maneras que todo el público vaya por favor a ver Búnker. Ni que hablar, los invitamos y muchas gracias a ti por recibirme. Gracias. Volvemos después de la pausa. Bueno amigos, ya estamos en el último bloque del programa. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante todo lo que le hemos comentado de esta obra de teatro maravillosa que tienen que ir a ver. No solo porque es teatro peruano, sino porque es teatro bueno. Bueno, teatro peruano con el protagonista uruguayo, pero es un buen teatro, es un buen tema. Recuerden que parte de nuestra función de padres no es solamente hablarle a nuestros hijos de las cosas lindas, mostrarles solamente lo bonito de la vida. Hay que enseñarles también las cosas difíciles, hay que prepararlos para el futuro. Y qué mejor que llevarlos al teatro y pasar de repente una noche en familia, todos juntos, que nos dé un tema para seguir conversando luego y para ampliarles la mente y reforzarlos y llenarlos de conocimientos y que puedan ellos desarrollar una vida maravillosa también. Bueno, como cada semana tengo que agradecer a Pijamas Yorkie por los regalos de los invitados, a las chicas de Caprichito Salón por el maquillaje y el peinado y a las chicas de Color Spa. Nos vemos la próxima semana.